Tampoco está chido porque no estudian. Vamos a continuar. Bueno, ya vimos cómo se calcula el campo cuando se mueve una carga eléctrica. Ahora vamos a ver cómo se calcula el campo cuando circula corriente por un cable. Entonces, esto se hace con la ley de Biot-Savart o con la ecuación de la ley de Biot-Savart. Entonces, aquí primero está la ecuación con la que estuvimos usando ayer, μ0 entre 4pi por la carga, por la velocidad, producto cruz con el vector unitario entre r al cuadrado. Entonces, la primera es para la carga. Esta es la que usamos ayer. Y esta es la de... Este de abajo es la de Biot-Savart para calcular el campo cuando circula corriente por un cable. Está en forma diferencial porque pues depende de la forma del cable. Entonces, digamos, esta fórmula se aplica y el resultado pues, va a ser distinto cuando, digamos, si el cable, bueno, si el cable es recto, si es circular. Entonces ya están no vamos a deducir las ecuaciones, pero digamos, para cada caso se tiene que aplicar esta ecuación, ¿no? Y acá está más o menos el esquema. Tenemos un cable, que es el que está en gris, y pues queremos calcular el campo en un punto, similar a lo que vimos ayer. Se traza el vector de un punto del cable al punto donde se quiere calcular el campo y el vector unitario, y se toma el diferencial del cable. Vamos a hacer ejercicios de esos. Bueno, hay ejercicios donde se usa así de forma diferencial. Entonces, el primer caso que tenemos es una espira circular. Digamos, aquí está centrada en el eje Z y queremos calcular el campo en un punto sobre, digamos, el eje que pasa por el centro de la espira. Esta sería la ecuación. Se aplica la ley de Biot-Savart, se hace la integral, etcétera, etcétera, y este es el resultado. Entonces tenemos que el campo, bueno, dependiendo del libro, esta figura está centrada, el eje que pasa por el centro es el Z, en otra puede ser el Y, y bueno, va a cambiar la letra nada más, ¿no? Entonces el campo en Z sería μ0 entre 4pi por 2pi por el radio al cuadrado. Ese es el radio de la espira, la corriente que circula. Z sería el punto donde se quiere calcular el campo. Z va desde 0 hasta al infinito. Y otra vez R sería el radio al cuadrado. Y bueno, aquí hay un caso particular. Si quiero calcular el campo en el centro de la espira, esto sería cuando Z es igual a 0. El 0 se sustituye en esta ecuación y me queda esta ecuación. ¿Alguna pregunta? Entonces aquí, por ejemplo, ¿no? Bueno, hay varios ejercicios, ¿no? Tenemos una espira circular de radio igual a 3 centímetros, y por el cual circula una corriente de 2.6 amperes. ¿Cuál es la magnitud del campo magnético sobre la línea a través del centro que pasa por el centro de la espira, y esto perpendicular al plano de la espira, ¿no? Y aquí nos dan 4 puntos en el centro, a 1 centímetro del centro, a 2 centímetros del centro, a 35 centímetros del centro. Entonces, lo que nosotros vamos, lo que ustedes y ustedes también van a hacer, este es el mismo ejercicio, ¿no? Nos piden en el centro, pues Z sería 0,
Este sería el inciso A. Cuando Z vale 0, el campo sería 5.44 por 10 a la menos 5. Luego, cuando Z es igual a 1, sería... este sería 1, este sería 1, porque aquí está en metros, acá está en centímetros, este sería el 2, bueno, el 35 ya no cabe, entonces, pero lo calculamos y conforme se alejan del centro de la espira, pues el campo desciende a 0, ¿no? Esta es la gráfica. Entonces, esto lo van a hacer de tarea. Entonces, a ver, que le tomen foto. Espérame, déjame cerrar esto. Entonces tenemos... Escribo los datos, los que son constantes, el radio, la corriente. Entonces aquí R. El radio vale 3 centímetros. Estos datos tienen que ser en metros, pero porque la constante está en metros. El radio sería 0.3 metros y creo que la corriente es 2.6 amperes. Estos son mis datos, ¿no? Y vamos a calcular. Aquí voy a ponerle nombre a estos. Fórmulas, definir nombre, el radio y la corriente. Entonces acá voy a poner Z y acá va a estar el campo. Entonces aquí va a ser 0 y este va a ser más 0.1 centímetro. Y este está en metros. La fórmula es 1 por 10 a la menos 7 por 2 por pi. ¿Qué más será? Correr el cuadrado por i. Por este al cuadrado por i. Ese es el numerador. Luego el denominador sería z cuadrada más r cuadrada a la 3 medios. Entonces aquí dividimos todo esto entre, ¿qué sería? D7 al cuadrado más r al cuadrado. Esto elevado a la 3 medios. Ahí está, 5.44 por 10 a la menos 5. Vamos a ver si nos salió. 5.44 por 10 a la menos 5. Y bueno, pues ya aquí nada más, pues lo piden hasta 35 centímetros. Pues le bajamos, no, aquí este era 0.1. Este lo bajamos hasta 35 centímetros. Y este, pues lo bajamos. Ahí está. Luego graficamos. Insertar. Gráfica.
Primero se selecciona. Ya no me acuerdo. Ya está. Entonces, según esta gráfica, pues prácticamente aquí desde entre el 15 centímetros, pues ya es cero, ¿no? Aquí va, el exponente va aumentando en negativo. El valor más alto pues va a ser en el centro de la espira, y conforme nos alejemos de la espira, pues se va a ir reduciendo el campo, ¿no? Aquí ya es a la -8. ¿Alguna pregunta? Nada. Bueno. Luego, el otro caso es un solenoide, o lo conocen como si fuera un resorte. Este sería el esquema para realizar la integral aplicando la ecuación de Biot-Savart, de la ley de Biot-Savart. Z1, los zetas, las Z1 y Z2 serían los extremos del solenoide. En cualquier punto, bueno, también está colocado, está centrado el solenoide en el eje Z, ¿no? Entonces, igual, si consultan algunos otros libros, puede tener otra letra. Tenemos el radio del solenoide y tomamos el diferencial de un solenoide. Y aquí se toma, por ejemplo, lo que se integra, se toma de base la ecuación anterior, que es para una espira, y pues esto sería N espira, ¿no? Y el chorizo que queda de ecuación es esta, ¿no? Tenemos un medio de μ0, que μ0 viene siendo la misma de siempre, ¿no? Sí. Entonces, μ0, en la constante n minúscula, es el número de vueltas entre la longitud del solenoide, ¿sí? O sea, la n minúscula es el número de vueltas entre la longitud del solenoide. Aquí está, ¿no? Donde n es el número, en English, donde n es el número de vueltas por unidad de longitud. O sea, n no son las vueltas. Z1 y Z2 son los extremos del solenoide. Ese número, pues, ustedes pueden colocar el solenoide, digamos, si el extremo izquierdo de este solenoide Z1 está en 0 y si mide 30 centímetros, pues Z2 está en 30. Entonces Z1 es 0 y Z2 es 30. Si colocan la mitad del solenoide del lado de los negativos, pues Z1 sería -15 y Z2 sería +15. Si colocan, sí, estos números, o sea, cuando se calcula, ustedes colocan el solenoide en el punto que ustedes quieran. Entonces aquí está. Y bueno, dice si es adentro de un solenoide, alejado de los extremos, sería en la misma ecuación, pero simplificada. μ0 por n por i, donde e es el número de vueltas por unidad de longitud. Entonces, por ejemplo, aquí dice, tenemos un solenoide que tiene una longitud de 30 centímetros, radio de 1.2, 300 vueltas, y circula una corriente de 2.6. Se encuentra la magnitud del campo sobre los ejes del solenoide, en el centro del solenoide y en uno de los extremos del solenoide. Entonces, pues hay que escribir toda esta ecuación. Aquí. Entonces, vamos a ver.
Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Entonces tenemos mu 0. Le ponemos mu 0 es 1 por 10 a la que era, a la menos 7. A la menos 7. Aquí, por ejemplo, el número de vueltas le puedo poner con N mayúscula. ¿Cuántas vueltas eran? 300. 300. 300. La longitud y la corriente. 30 centímetros. ¡Eh! No se escuchó. 30. ¿Seguros? 30 centímetros. Y el radio. Entonces, aquí serían 0.3. Estos son metros. Estos son vueltas. La corriente 2.6. Y el radio 0.012 metros. Entonces, ¿dónde era? ¿Dónde está? No. Ahí está. Entonces, Z1 y Z2 dependen de dónde coloquen el solenoide en el eje, ¿no? Entonces aquí no veo. Más. ¿No? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a poner Z1. Lo puedo poner en el origen. Y Z2 pues sería 0.30. Llego acá. Puedo poner Z. Lo puedo poner también desde 0. Y de 1 en 1 centímetro. Con 0.1. Entonces el campo sería Z menos Z1 en el numerador. Sería, voy a poner paréntesis, Z menos Z1. ¿No? Entre la raíz cuadrada entre, pues se ponen la raíz en square roots de Z al cuadrado, no, de Z, que es que B13. Bueno, vamos a ponerle nombres a estas. Z1 y Z2. Entonces aquí dividimos entre raíz cuadrada de B13 menos Z1 guión bajo. Esto es el cuadrado más R al cuadrado. Y luego es un medio. Bueno, este es el primer término, ¿no?
Bueno, aquí vamos a cambiar, vamos a poner -15. Aquí, hice con este. Acá está. La I, la R. ¿Por qué dice que el R vale 0.03? No sé. Yes. Ok. ¿No te parece que está bien? Este es Z1, este es Z2, la L. Ok. La corriente. Sí. Y la R. Entonces aquí. No, que puse de 7. Aquí sería R. Y luego a esto le vamos a restar lo mismo, pero va a ser en el numerador con Z2. Entonces, copio esto. B13. Bueno, pero aquí. Esto también es Z1. ¿Ah? Luego este es lo mismo. Estado acá. Pero aquí, ¿dónde quedó el signo? Aquí es Z2. Y aquí es Z2. Pues corrígelo. Ahí está. La canción. Luego pongo otro paréntesis. Y otro paréntesis. Y luego falta multiplicar por n, por un medio, por la constante. Aquí es un medio. Este le puse, no. Definir nombre, n. Entonces aquí sería por n. Bueno, aquí pongo paréntesis. N entre L por I. ¿A eso? Menos este es otro. ¿Estará bien? Está muy grande ese valor. Pues falta multiplicar. Faltó la constante, profe. Sí, faltó la constante. Gracias, gracias. 20 puntos más por esto. Ahí está. Este ya está más suavecito. Entonces, por ejemplo, este sería el campo en Z igual a 0, ¿no?
que sería en el punto medio, ¿no? O sea, piden, dice, en el centro del solenoide. Si yo coloco el solenoide en menos 15 y 15, el centro es 0, ¿no? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Pues sí. Pues sí. Entonces, con este lo vamos a poner vamos a ponerlo hasta el 15. Así, vamos a ponerlo hasta el 15. Aquí vamos a saber si estamos bien. 7. Pero era 0,1, ¿no? Ok. 11, 12, 13, 14. Ahí está. 15, ¿no? Vámonos. Y ahora no queda 0 aquí. ¿Este qué? ¿Por qué da tan grandote? ¿Por qué da tan grandote este valor? Profe, creo que le faltó nombrar la constante. ¿Será? Hombre, 50 puntos. Menos. Gracias. A ver. No, no era la constante. No, sí, entonces la constante ¿qué letra le puso? Esta es M0. Y aquí vuelvo a dar lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué da lo mismo? 0, 30. ¿Ya vieron cómo cambió? O sea, aquí yo le estoy, esta posición del solenoide, Z1 y Z2, yo la elijo dónde lo coloco. Entonces, primero estaba menos 15, y 15, ¿no? Un extremo del solenoide está en menos 15. O sea, el solenoide mide 30 centímetros. Ya, está bien. Está bien, ¿no? Ese es el punto. ¿Pero qué sería? ¿Punto 15 o punto 0? Punto 15. O sea, aquí está. Si yo coloco, o sea, el solenoide mide 30 centímetros. O sea, mide 0,30 metros. Si yo coloco un extremo en menos 15, pues el otro está en 15. Y el centro del solenoide es el 0. ¿Sí me siguen o no? Porque así van a tener que resolver los ejercicios. Luego, si yo cambio la posición, este sería el resultado para la primera pregunta. Ese sería el centro del solenoide. ¿Sí o no? ¿Y alguien ahí? Sí, profe. ¡Primo! 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 Ya se fue el primo. Nos abandona el primo. Así que, pues, se hagan de cuenta, si este es mi eje Z, y el solenoide, bueno, aquí no voy a dejar un solenoide, voy a dejar un segmento nada más. Mide 30 centímetros el solenoide, entonces yo lo puedo colocar de aquí en el 6. Bueno, nada
mejor el que estoy haciendo, ¿para qué me complico la vida? Así como Peña Nieto, de tomos no aplauden. Ahí está. 15 y 15. Es que no, bueno, hasta le cerramos. Ahí está. ¿No? Si el solenoide mide 30 centímetros, pues yo lo puedo colocar aquí en el del 0. Estoy diciendo que voy a hacer el otro. Tú también. Lo coloco de aquí, un extremo, y el otro acá. ¿No? Del menos 15 al 15 hay 30 unidades. Entonces Z1 va a ser menos 15. Z2 es 15. ¿Dónde está el centro del solenoide? ¿Qué punto es el centro del solenoide? El 0. El 0. ¿No? Ahora, si yo lo coloco, lo voy a poner acá arriba, bueno, aquí abajito, del 0 al 30, Z1 va a ser 0, Z2 va a ser 30. ¿Quién es el centro del solenoide? 15. 15. Entonces, eso es lo que quiero comprobar. Si le pongo aquí menos 0.15 y punto 15, 0 es el centro del solenoide. ¿Sí? Y si le pongo 0 aquí, este ya no es el centro del solenoide, este se convierte en el extremo del solenoide. Ah, bueno, por acá sería punto 3. Y 15 sería el centro. ¿Cuánto da aquí en el centro? 0.002592. ¿No? Este sería el centro del solenoide. Bueno, vamos a hacer una captura de pantalla porque luego así decía Peña Nieto. Yo sé que todos no aplauden. Impresión de pantalla. Nueva. A ver si se alcanzó. No se ve ni más, paloma. Entonces no es impresión de pantalla. Ya sé lo que voy a hacer. Yo sé lo que voy a hacer. Bueno, que se vea el Z1. Insertar. Screenshots. Oh, aquí no era. No, era al revés, ¿verdad? Era aquí. Insertar. Screenshots de esta. ¿No? Aquí se ve, ¿no? Si un extremo está en el origen, el otro pues está en punto 30, el centro sería punto 15, este es el campo en el centro del solenoide. Luego, si a esto lo cambio, lo cambio de posición, el centro ahora es el 0. Vamos a ponerlo acá. Insertar. Screenshot. Le copiamos. Lo acercamos. ¿Ya lo vieron? Sí, profe. O sea, en el primer caso, bueno, en este del lado izquierdo, el centro es el 15.002592. En esta posición, el centro es el 0. ¿Cuánto da? 0.02592. ¿Alguna pregunta? O sea, el asunto que el punto donde nos piden calcular el campo, pues va a depender de dónde yo coloque el solenoide, ¿no? Si se dan cuenta, aquí dice, encuentra el campo magnético en el centro del solenoide. El centro del solenoide no se va a cambiar, ¿no? Donde lo coloquen, el centro del solenoide va a ser el mismo. O sea, va a ser el mismo lugar, pero la coordenada va a cambiar dependiendo dónde lo coloquen. Igual, en uno de los extremos del solenoide, por ejemplo aquí, el 15, o sea, en este caso,
cuando está colocado en menos punto 15 y 15, el 0 es el centro y el punto 15 es el extremo derecho del solenoide. ¿Sí? Sí, profe. Pues aquí están resueltas las dos preguntas, ¿no? 0 es la posición del centro del solenoide y punto 15 es el extremo derecho del solenoide. Y ya está resuelta el enunciado. Bueno, aquí vamos a graficar, a ver qué nos sale. ¿Dónde está? Insertar. Ahí está. Aquí, esta gráfica es de la mitad del solenoide porque estoy graficando de 0 a 15, ¿no? Ahora, si la quiero graficar completa, bueno, aquí le voy a poner 0, aquí le pongo punto 3, y pues estos los voy a recorrer. No es demasiado. Bueno, se puede poner. No, vale más barato hacerla de nuevo que. Ahí está. Ahí está la gráfica. El solenoide es, o sea, bueno, el campo. Estos puntos de aquí son alejados, o sea, no están dentro del solenoide. Aquí es 0 para el solenoide. Este es un extremo del solenoide. O sea, este es el 0 del solenoide. Se dan cuenta, aumenta el campo mientras te mueves hacia el centro, ¿no? O casi es constante desde estos puntos acá. Luego disminuye cuando llega al extremo y luego te alejas del solenoide y baja y llega hasta 0 otra vez. ¿Alguna pregunta? Así va a ser el examen, ¿eh? 25 ejercicios de solenoides, hacerlos en Excel. ¿Alguna pregunta? No, profe, ninguna. Nada. Entonces, por ejemplo, acá tenemos otro, ¿no? Ya hicimos la plantilla. Ahora dice un solenoide tiene aquí nos dan 2.7 metros de longitud y radio de 0.85 y si tiene 600 vueltas y circula una corriente de 2.5. ¿Cuál es la magnitud dentro del solenoide? Entonces, pues me sirve la misma plantilla. Entonces, los datos, ¿cuántas vueltas son? 600, 2.7. ¿Cuánto era la corriente? 2.5. Radio. ¿Cuánto en el radio? 0.85. 0.85 centímetros. Entonces es 0.085 metros. No. ¿Otro cero? Sí, ¿No? O sea, aquí, o 0.85 centímetros serían que 8.5 milímetros, ¿no? ¿Y qué más? Entonces, ¿cuánto mide? Entonces aquí vamos a poner 2.7, ¿no? Vamos a colocar, mide 2.7 metros. Y pues aquí hasta dónde tenemos. No, pues ahí está, ¿no? Pero ¿por qué no lo grafica? ¿Por qué no lo grafica? A ver, ¿este qué? Pero es que aquí hay que cambiarle, ¿no? Aquí sí le podemos poner centímetros.
Es que aquí está en milímetros, ¿no? Aquí le podemos poner, le quitamos el 0. ¿No? Ya está. Nos regresamos. Y ahí está. El otro estaba como, el otro nos dieron todo estaba, bueno, nos dieron todo en centímetros, ¿no? En el anterior, el radio estaba en centímetros. ¿El radio lo escribí bien? No, aquí nada más está resuelto este. ¿Quién se acuerda? ¿Sí puse bien el radio en el otro? Sí, era 0.012. Ok. Entonces, aquí dice, ¿cuál es la magnitud del campo magnético dentro del solenoide y alejado de los extremos? ¿Cuál es la mitad del solenoide? 1 punto qué? 1.35. Sí. Bueno, entonces aquí le vamos a poner, le vamos a cambiar la escala a 0.5 para que nos dé 0.35. Aquí lo movemos hasta acá. Bueno, tomo ya de aquí ya era constante. Si quiero agarrar las dos, ¿cómo las agarro? Ya está otra vez, ¿no? Entonces el 1.35, ay, ¿no lo puso? ¿Por qué no lo pone? Sí lo puso por fe, nomás que no lo vio. Perdón. Sería este, ¿no? También o sea, es constante, o sea, y luego disminuye. Nos tenemos la espira, el solenoide. Luego, el siguiente es un cable recto, un segmento de cable recto. Esta es la, digamos, el esquema para hacer la integral, aplicar la ecuación de la ley de Biot-Savart y nos sale esta ecuación. No, pues ya. ¿Sí? Entonces, este es un segmento de cable recto. Así sería la fórmula. Entonces, hay otro caso, digamos, hay un caso particular que sale ya de esta ecuación, que es si el cable es infinitamente largo, ¿no? Entonces tenemos si el cable es muy largo comparado con cuando decimos infinitamente largo, es que la longitud del cable es muy grande comparada con la distancia donde quiero calcular el campo, ¿no? O sea, L es mucho mayor que la distancia donde quiero calcular el campo. Entonces, aquí tenemos un esquema, cuando circula, bueno, esta es una foto, la de la izquierda, cuando circula corriente por un cable, si ustedes colocan, esta es limadura de hierro, se forman, digamos, como si fuera una tormenta, ¿no? Como un ciclón, ¿no? Se forman círculos, ¿no? Como si estuviera, ¿sí? Esta es una foto. Entonces, el esquema es este. Si la corriente circula hacia arriba, se van a formar círculos concéntricos al cable y la dirección que va a tener el campo
en cada punto, digamos, en esta circunferencia es diferente, ¿no? Entonces se usa la regla de la mano derecha. Si la corriente aquí con esta mano que está indicando va hacia arriba, entonces se mueve, ya no sé, en sentido contrario a las manecillas de reloj. Bueno, el círculo que tengo que dibujar con las flechitas sería en sentido, las flechitas se tendrían que ir en cada punto en sentido contrario de las manecillas de reloj. Si la corriente va hacia abajo, pues sería, las flechitas tendrían que ir en sentido de las manecillas del reloj. ¿Sí? Pues aquí la dirección, o sea, si dan cuenta, en el primer caso que vimos, está centrado, entonces, bueno, aquí ponen el campo, pues sería en la dirección de Z, ¿no? Componente en Y, componente en Z. Los componentes en Y se eliminan y quedan nada más en Z. Por eso aquí, esto es magnitud, porque la dirección del campo siempre va a ser, o sea, es la componente, nada más hay campo en Z, en la del espira. Como les repito, si usan otro libro o hay otro libro que esta figura, pues está, el que pasa por el centro puede ser el eje X, aquí le van a poner BX, nada más habría componente en el eje que pasa por el centro, componente del campo en el eje que pasa por el centro del campo. Y lo mismo para esto, el campo sería en Z. ¿Sí? Por eso estas fórmulas solo más son magnitud. En este caso, del cable infinitamente largo, esta es la fórmula, ¿no? μ0 entre 4pi por 2 veces la corriente entre este R, pues digamos, va a ser la distancia perpendicular o va a ser el radio que se forme, ¿no? O sea, va a ser la distancia al punto. Este no es radio, es la distancia al punto, ¿no? Pero como siempre se van a formar círculos, ¿sí? ¿Alguna pregunta? A ver. Nada. El primo ya se fue. ¡Primo! Entonces, si esto lo vemos desde arriba, como ya no me acuerdo cómo está, ¿no? Si os va a poner que aquí el cable, bueno, lo podemos hacer en 3D. 3D. ¿No? Entonces, por ejemplo, si el cable lo tengo, ¿sí me escuchan? Si el cable está en el eje Z, vamos a poner aquí, ¿no? El cable está en el eje Z, entonces se van a formar círculos. Vamos a poner aquí. Este sí no sé en 3D, ¿cómo es? A ver, ahora este. Dice seleccione eje. A ver, si selecciono este eje. No. No me lo sé. ¿Alguien se lo sabe? Bueno, mejor me regreso a 2D, ¿no? Entonces, digamos, aquí, si el cable es perpendicular a la pantalla, ¿no? Digamos, el campo se formaría así, ¿no? Que es la foto que les mostré.
¿Sí? Ahora, en cada punto sobre estas circunferencias, la dirección del campo va a depender si la corriente entra a la pantalla o sale de la pantalla. Entonces dijimos, si sale de la pantalla, no nos voy a dibujar las flechas en uno, ¿no? En el exterior. Si sale en la pantalla, como estaba en la presentación, o sea, si va, en este caso va hacia arriba, sería en sentido contrario de las manecillas del reloj. Entonces, es como movimiento circular. Entonces, digamos, el campo aquí tendría esa dirección. El campo acá tenía esta dirección. Y el campo acá, ¿no? Y así en cada, o sea, en cada punto sería tangente la dirección al campo, ¿no? Y luego acá una tangente, a ver, una tangente a esta. A ver, una tangente. ¿Cómo se ponen las tangentes? Selecciono un punto. Ahí está. Ahí está. En ese punto sería para acá. Entonces, en estos casos, sí hay, o sea, la dirección no se calcula, hay que determinarla de esa manera. Ahora, si la corriente va hacia adentro de la pantalla, pues serían en sentido contrario a estas, ¿no? Serían en cada punto de la circunferencia, sería en sentido contrario de las manecillas del reloj. ¿Qué es lo más difícil? Bueno, digamos, no lo más difícil, porque la magnitud del campo, por ejemplo, si yo quiero calcular la magnitud del campo, siempre va a ser perpendicular. Bueno, si me dan aquí, por ejemplo, en menos 10, se me dicen en menos 10 y 10, ¿no? Sería por acá, en este punto. Esta sería la distancia al punto, ¿no? Y acá también sería 10, ¿no? Entonces aplico la fórmula, sería μ0, la magnitud del campo en estos dos puntos es la misma, ¿no? Igual en este, igual en estos dos, es la misma, pero la dirección va en sentido contrario. O sea, en estos 4 puntos, la magnitud del campo es la misma. En este, de hecho, en cualquier punto sobre la circunferencia, la magnitud es la misma. Pero en estos 4 que puse, la dirección del campo es diferente. ¿Alguna pregunta? A ver si ya hacemos mañana. ¿Sí tenemos clase mañana? Electro, sí. Ahí está. Profe, Diga. ¿me puede enseñar la fórmula que usamos para la espira, por favor? ¿Esa es la de la espira? Sí, vale, ya está. Gracias. Profe, Diga. ¿me puede enseñar la fórmula que se usa para adentro de un solenoide alejado de los extremos? Por favor. Esa. O sea, esta sale de aquí, ¿no? O sea, al sustituir el centro, por eso es la misma. O sea, digamos, si lo haces así con esta, o sea, la de adentro del solenoide es con esta, pero esta sale de aquí, ¿no? Por lo que haces, ¿no? Si colocas, como el ejemplo que hicimos, si Z era ¿qué? Si el solenoide vale 15, entonces aquí Z sería en medio, bueno, este sería menos 15 o menos punto 15 y este sería 15 y este sería 0. ¿Sí lo ven? O sea, el ejercicio que hicimos, si quiero calcular en el centro, entonces como lo coloqué en menos punto 15 y en punto 15, entonces Z
Z1 es menos 15. Z2 es 0.15. Z sería 0. Entonces aquí queda 2 veces esto mismo. Por eso todo esto es 2 veces. No, no es cierto. No, no me hagan caso. No, sí se simplifica porque aquí sería 0, 0, 0 y el radio. Pero digamos, sería mu 0 por n por i. ¿Alguna otra pregunta? Pues ya nada más, ¿qué nos faltaría? ¿Cuándo es el examen? ¿El 2 de mayo? No, el 2 de mayo van a tener que presentar su práctica de esta unidad ya cuando regresamos a presencial. Porque el examen es el 4. O sea, digamos, el 2 y el 3. O sea, el primero, bueno, regresamos el 2. Entonces, 2 y 3 de mayo tendrían para presentar su práctica. El examen es el 4 y el 5 no hay clases. No se espanten, no se espanten. Nos vemos, adiós. Ok, profe, gracias. Adiós. Hasta luego, profe. Nos vemos.